apersonarse a ese procedimiento no contencioso y solicitarle al juez que también se les declare herederos. Sí, pueden hacer. Hay un tiempo para... Hasta que dure el procedimiento. Hasta que dure el procedimiento no contencioso. Es decir, hay una cuestión, es decir, la herencia es un derecho. Es un derecho. Pero para que este derecho surte efectos ante la sociedad, tiene que haber una declaración notarial o judicial. Ya, eso es a lo que yo voy a decir. Cuando su papá y las tres se han muerto, las tres son herederas, tienen el derecho. Pero para que ese derecho sea oponible ante toda la sociedad, ellas tienen que solicitar una declaración notarial o judicial. Ahora, ¿lo puede hacer cualquiera de ustedes? Claro. Ahora, pero si una nomás lo hace y las otras no, el juez dice: señor juez, yo soy la hija de fulano de tal. Ah, perfecto. Porque el juez conoce solamente los hechos que uno le plantee, nada más. Doctor, pero en la realidad ellas también son sus hermanas, sí, en la realidad, pero el juez no lo conoce. Recuerden el iura non incuria. ¿Qué dice el iura non incuria? El juez conoce los hechos y aplica el derecho. No es que no dice que el juez conoce la realidad, no, el juez conoce los hechos. ¿Quién plantea los hechos? El demandante, o en este caso, el solicitante. ¿Listo? Sí, esa es la situación. ¿Ya? Sí. Una consulta. Sí. En los casos de adulterio y la partida del nacimiento, una vez entendí de que solamente puede ser si fue concebido dentro del matrimonio. Porque hay esposos que se casan ya con la barriga de otra persona. ¿Me permite un minuto, doctora? Algo. Sí. Ya estoy en camino a la universidad, en un retraso. Sí, no te preocupes. Yo hablé con el delegado, todo, no te preocupes por eso. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Entonces, el tema es ese, pues, ¿no? El tema es que en el ámbito del el divorcio, el adulterio, me había dicho sobre... o sea, se casa. ¿Ya? O se casa. Pero tenía una doble vida. ¿Ya? Porque se supone que tuvo un noviazgo. Pero se casa y el bebé nace dentro del matrimonio. O sea, de realidad es extramatrimonial. Claro. Pero no fue concebido dentro del matrimonio. Ya. La vida paralela. Claro, es que hay una cuestión. La causal de adulterio lo que nos dice es que el hecho, es decir, el adulterio lo que hace es vulnerar, ¿no?, la fidelidad, ¿no?, incólume que debe haber entre cónyuges. Ahora, usted me dice, ¿no?, la compañera nos plantea, ¿no?, ¿qué pasa si el cónyuge antes de casarse, ¿no?, antes, tuvo acceso carnal con una mujer X, ¿no?, tuvo acceso carnal, pero el producto del acceso carnal nace dentro del matrimonio? Lo que me preguntes, ¿eso sería una causal de adulterio? Porque es partida extramatrimonial. Claro, claro, pero ahí hay que ver el tema del hecho, es decir, el hecho, claro, es decir, el hecho que implica que ese acto, es decir, lo que pasa es que el adulterio, no confundamos dos cosas. El adulterio implica el acceso carnal de uno de los cónyuges con otra persona dentro del matrimonio. Ahora, el resultado de ese acceso carnal sería el hijo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, como bien sostuve, probar el acceso carnal, es decir, el adulterio, la causa del adulterio, en el caso del varón, se puede demostrar fehacientemente con el reconocimiento extra de hijo extramatrimonial. Claro. Entonces, pero ahora la pregunta está, en ese caso, el cónyuge reconoce que es su hijo, sí, pero la pregunta está, ¿la esposa podría interponer una demanda estimatoria de divorcio por causal de adulterio? Podría presentar por medio probatorio, presento la declaratoria que... Sí, pero hay una cuestión. ¿Cuándo se cometió el acceso? La causal es el acceso carnal. ¿Cuándo se cometió? Antes del matrimonio. En ese caso, la demanda tiene que ser desestimatoria. ¿Se puede derivar en conducta deshonrosa? No, porque el hecho que deshonró fue antes. Claro, antes de casar. Ahora, yo me pregunto, el que haya reconocido un hijo extramatrimonial, ¿deshonraría
anula a la esposa. Porque no tenía conocimiento. ¿Qué pasaría en ese caso? Se casó sin saber que estaba con esa persona. Ahora, la pregunta sería, es una muy buena pregunta. Yo me hago la pregunta. El hecho que la esposa, ¿no?, se casa con un varón, ¿no?, que dentro de su esquema, proyecto de vida, es que esta persona no haya tenido un hijo antes del matrimonio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como dice acá nuestra compañera, dice, en el matrimonio nace un hijo, ¿no?, por el cual él había tenido relaciones sexuales con una anterior pareja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Podría darse una causal de conducta deshonrosa? Ahora, una cuestión, la conducta deshonrosa implica hechos, comportamientos dentro del matrimonio. El comportamiento del acceso carnal fue antes del matrimonio. Doctor, pero esa consecuencia podría deshonrar a la mujer, porque ella quería tener, como dice acá nuestra compañera, su proyecto de vida como esposa era que ella ser la primera madre de los hijos de su esposo. Y no sabía. Y ahora, pero una cosa, acá dice nuestra compañera, pero la había engañado. Pero lo que pasa es que el engaño en ese caso concreto no está como causal. Podría ser conducta deshonrosa, sí, pero sabes que para mí, ¿qué sería determinante? La pericia psicológica en ese caso. ¿Por qué? Porque puede ser que esa esposa no soporte el hecho que su esposo tenga un hijo extramatrimonial. Eso podría ser. Una vez tuve un cliente y me dijo si se podía anular ese matrimonio. No. Porque no se hubiera casado si sabía que iba a suceder estas cosas. Pero la cuestión de que la causal de... Podía volver a ser soltera. Ya. Porque decía, si yo hubiera sabido, jamás me hubiera casado. Ya. Ya, a ver, para anular el matrimonio, a ver, hay una cuestión. Una cosa es que yo la haya engañado, ¿ya? Es decir, el engaño que implica una conducta activa, positiva, en la cual yo afirmo, ¿no?, o niego, un conjunto de hechos o situaciones para influir en la decisión de alguna persona. Ahora, yo me pregunto esto. Mi cónyuge me dice, oye, ¿tú has tenido enamoradas? Obviamente que sí, he tenido enamoradas por aquí, por allá. Ah, muy bien. ¿Seguro? Sí. ¿Has tenido hijos? No, no tengo hijos. No tengo hijos. Que no había nacido. Ojo, no te estoy engañando porque no tengo hijos, hermano. No tengo. Y yo asumo y siempre me he cuidado, por si acaso. Yo te afirmo que en verdad no tengo hijos. Pero ¿qué ocurre? Pero hay un tema, pues las causales de invalidez, cuando se refieren a como vicio de la voluntad, implica el dolo, la violencia, la intimidación, el engaño. Pero en este caso concreto, ¿no?, el hecho que haya nacido un hijo ya dentro del matrimonio, es decir, como dices tú, si yo no hubiera sabido que tú has tenido relaciones anteriormente con una mujer y ahora tienes un hijo, no me hubiera casado. Sí, pero yo no te he intimidado, yo no te he engañado, yo no te dije que es un hijo. Ahora, supongamos que yo, casado con una persona, hace 8 meses, tuve acceso carnal, sin cuidarme, sin utilizar ningún método anticonceptivo, hace 8 meses. Ahora, la chica, no sé, la conocí en una reunión y no sé más de ella. Yo no sé más de ella, no sé dónde estará, no sé. Y me preguntan, oye, ¿tú no tienes nada, no? No, no tengo nada. ¿Estás casado, no tienes hijos? No, nada. ¿Seguro? No. Y cuando me caso, al mes siguiente, 8 más 1, 9, al mes siguiente que me caso, aparece una criatura. O sea, ¿qué es hijo? Yo creo que en ese caso, anular el matrimonio
es un buen ejemplo que has planteado, pero yo creo que en ese caso los vicios de la voluntad para anular el matrimonio no se enmarcan. El dolo sí se enmarca. ¿El dolo en qué sentido el dolo? El dolo implica engañar. Pero en este caso que querían la nulidad, era doble o paralelismo total. O sea, era Vox Populi que llevaba ¿cómo es de Tilce y todas estas cosas? Bueno, eso es una doble vida. Pues, es diferente. Por eso te digo, es decir, yo me pongo un caso donde yo no tengo una doble vida. Yo no tengo. Sí, tenía es decir, yo tuve una aventura con alguien y listo. Claro. Ni que había la posibilidad. Obviamente que en ese caso sí. En ese caso sí. Bueno, la anulación. Sí, obviamente que sí. Pero nosotros le dijimos que era un poco incierto, ¿no? No, claro. Es que anular el matrimonio en ese caso es un vicio de la voluntad. Y obviamente es causarle anulación del matrimonio. Y ahí de nuevo los hechos que nosotros apuntamos a que recién se tomó conocimiento, porque si no también duran los 6 meses. Claro, exactamente. Sí, ¿qué me quería contar usted? Yo conocí un caso así, pero toda la familia se unió para que la novia, ellos se casaron todo el mundo, y ya sabían que había un hijo, y toda la familia, todos engañaron a la esposa. Y cuando ella se ha enterado, ella quiere el divorcio. Pero en ese caso hay un engaño. Sí, el engaño, es decir, lo que sanciona el código como causal de anulación es el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño implica un cambio en tu manifestación de voluntad. Porque si tú hubieras conocido ese hecho que te ocultaron dolosamente, manifiestamente, tú no hubieras casado. Entonces, ese es causal de anulación. Pero yo me voy a un caso de lo que conoce la doctrina civil como caso fortuito, fuerza mayor. Es decir, tuve una situación con una persona, no me cuidé, no te he engañado, yo no sabía qué iba a pasar y aparece, al mes siguiente aparece un hijo mío. En ese caso no hay una causal de anulación. Pero como dice acá nuestra compañera, y usted también refiere, si la familia tenía el conocimiento de esta doble vida que tenía, ahí diferente. Ahora, el tema de anular, en ese caso, para mí, es decir, todo se va a basar en indicios y declaraciones. Es decir, y difícil para que el juez infiera que efectivamente hubo un engaño que traería como consecuencia el tema de la causal, ¿no?, de vicio de la voluntad, concretamente, anular el matrimonio. ¿Podría darse? Sí. Pero es una cuestión ya de inferencia, ¿no? Ahora, el tema de los indicios en materia civil sí son relevantes, determinantes. ¿Por qué? Un paréntesis, porque en penal, por ejemplo, el tema de la prueba indiciaria es muy discutida. Y les comento un caso muy particular. Hace poco, hoy día recién regresó al Perú, está en un congreso en Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, en materia penal no admiten prueba indiciaria. No hay. Solamente hay 3 medios probatorios: documentales, pericias, y ¿cuál es el otro? Y los testimoniales, no hay más. Y yo, por ejemplo, comentaba que en Ecuador, por ejemplo, un delito de corrupción de funcionario prácticamente es improbable, no se puede probar. ¿Por qué? Porque los delitos de corrupción de funcionario se prueban con indicios. Y les decía el caso concreto: si en Ecuador hubieran juzgado a Fujimori con ese código, no lo hubieran condenado, porque a Fujimori lo condenan con prueba indiciaria. Y generalmente en la doctrina moderna, en el tema de la prueba indiciaria, ha señalado que en materia penal sí es válida en la sustentación para un juez de prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque hay delitos, ¿no?, que por su naturaleza la única forma de probarlos es con prueba indiciaria. Y ese caso concreto es el caso de los delitos contra la administración pública. Los delitos de corrupción, en su mayoría, son probados con indicios, porque no hay documento. El que corrompe y el agente que es corrompido no te firma un documento. Ya, a ver, fírmame con tu firma y ¿qué vas a hacer a mi favor? A firmar. Ni tampoco hay pericias, ni las declaraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el acto de corrupción solamente es conocido por la persona que corrompe y el funcionario. Y ellos dos no van a decir nada. Entonces, ¿qué te queda apelar? Indicios. Pero, por ejemplo, en ese país no se reconoce. Y en el Perú, vamos a decir, nuestro sistema probatorio es mucho más amplio.
Es decir, ¿por qué? Yo creo que en el Perú hay un principio básico elemental, trayendo a colación lo que dice nuestra compañera, que es el principio de verdad procesal. Es decir, lo que busca es el proceso es alcanzar la verdad. Y la verdad implica valernos de medios o elementos reconocidos o permitidos por ley. Obviamente con las limitaciones que se establecen también. Sí, ¿quiere comentar? En cuanto a lo que estamos viendo en las causales, en el auditorio, para la parte afectada, ambas partes, para invocar al auditorio, ¿tiene algún plazo? Sí, justo hicimos 6 meses. Solo 6 meses. Sí, de tomado conocimiento del hecho. Sí. En el caso que mencionó la compañera, si fuese a la inversa, el caso de que la esposa o la cónyuge ya se casa con un hijo gestando y pasa que el tiempo que tiene el hijo, ¿el caso de la impugnación de ese reconocimiento lo podría hacer el padre biológico o podría ser también el cónyuge afectado en este caso? ¿No? ¿Impugnación de qué? ¿O divorcio? No, la impugnación de ese reconocimiento. Porque el padre, el cónyuge, no sabiendo que está embarazada la pareja, lo firma, bueno. Eso creo que pasó con el caso de... Lo que pasa es que la presunción de paternidad señala que la concepción haya tenido que darse durante los 6 meses posteriores al matrimonio. Ejemplo, si la concepción se produjo a los 5 meses de producir el matrimonio, ¿no? Se infiere o se presume que ese hijo no es del esposo. Claro. ¿No? Sí, ahí en el tema de la presunción de paternidad hay reglas y plazos. Ahora, ¿por qué los 6 meses? Porque los 6 meses es el mínimo tiempo vital para el nacimiento de un nuevo ser. Si nace a los 5 meses de haberse casado, lo que se presume, ¿no? O se infiere, ¿no? Es que ese menor no es hijo del cónyuge. Así de sencillo. Ahora, si naciera a los 7 meses, 8 meses, ahí es diferente. En este caso, se presume la paternidad del cónyuge. Ahora, ¿qué puede darse ahí? Lo que es la impugnación de paternidad, ¿no? Por el cónyuge obviamente afectado. Ahora, el tema de si podría serlo el padre biológico, ¿qué pasa? En esta situación hay una cosa muy particular. El código señala, la legislación peruana señala que quien interpone la impugnación, en el caso concreto de la presunción de paternidad por matrimonio, es el cónyuge. Y un caso muy particular, me acuerdo yo en la maestría en procesal, que fue el siguiente. Nos dicen, nos ponen un ejemplo, un examen, nos traen dos resoluciones de primera instancia y segunda instancia, ¿qué había pasado? El padre biológico demanda impugnación de paternidad. En primera instancia declaran improcedente la demanda, porque dicen, no, usted no tiene por qué haber demandado, porque usted no es el agresor, usted es el agresor. Usted provocó, ¿no?, que la cónyuge tenga un hijo extramatrimonial, improcedente la demanda, porque no tiene legitimidad. Se apela, en segunda instancia, confirman la improcedencia, ¿no? Efectivamente. Un extranjero. Exactamente. Claro, el extranjero se emplea más en materia penal. Entonces, se apela y la sala confirma la improcedencia y dice, no, efectivamente, no tiene legitimidad para usted, no tiene relación. Por acá el que tiene la relación es el afectado, y el afectado no es usted. Usted es el que ha provocado esta situación. Y el examen, me acuerdo, en el curso de procesal de familia era eso. Y usted como magistrado de la Corte Suprema de Recurso de Casación, ¿cómo resolvió el caso? O sea, la mayoría caímos. ¿Cuál era su medio probatorio para La prueba de ADN. Y no lo autorizaron. ¿Cómo que no lo autorizaron? La prueba de ADN probaba que él era el padre. Sí, era el padre. Entonces sí tenía interés. Pero la ley, ojo que la legitimidad tiene dos fuentes, ¿eh? Una es la relación jurídica y la otra puede ser la ley, ¿no? En el caso de la legitimidad para obrar extraordinaria, eso lo determina por ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Presentó, como te señalaba, el tema de la prueba de ADN, pero ¿qué ocurre? Improcedente, confirma la improcedente y se va en casación. Y la sala, ¿qué hace? No solamente admite la demanda, sino que se pronuncia sobre el fondo. ¿Y por qué? Por una situación particular.
lo que dice la Corte Suprema es que por encima de la formalidad están los derechos fundamentales. Y estaba probado que era del padre. Entonces, señaló que en ese caso el padre agraviado, el presunto padre agraviado, estaría cometiendo un abuso de derecho. ¿Por qué un abuso de derecho? Porque él es el que tiene el derecho. Ahora, ¿él debió ejercerlo? Sí, pero no lo ejerció. Ahora, al no ejercerlo, está ocasionando un daño. ¿Un daño a quién? A ese hijo y a ese padre. ¿Y por qué este hijo tiene derecho a la identidad? Derecho superior. Y por consiguiente, admitieron y se declararon sobre el fondo, y declararon fundada la impugnación, ¿no? Y declárese como padre a su verdadero padre. ¿Sí? Pero, claro, no es un precedente vinculante, no es un precedente vinculante, es decir, solamente es una casación. Pero que obviamente nos sirve, ¿no?, como referencia para futuros casos que podrían darse válidamente. Pero doctor, en este caso el cónyuge no aceptó, porque si él acepta, en este caso le darían el derecho al cónyuge. ¿Cómo que el cónyuge aceptó? No, en este caso... El que el cónyuge no interpuso la demanda. Por eso, Él no, él decía no, porque voy a interponer. hubiera dicho, No no, quiero. este es mi hijo y Pero no lo hizo. Ahí sí le daban. Por eso, ese es un abuso de derecho omisivo. Claro, Claro, pero al omitir ese derecho está causando un perjuicio. Claro, pero si él lo hubiera Si lo hacía él, no pasaba nada. A pesar del ADN que... Sino que el tema de ella, en el caso que nos hicieron leer algunas piezas, era que, entre comillas, por fregarlo al otro cónyuge, no quería interponer la demanda. Dice, no interpongo, no me la gana, no quiero. Y la ley, como a él le faculta, porque él es el agraviado, no lo hace. Pero este ejercicio omisivo causa un perjuicio al menor y también al padre. ¿Sí? Al padre su derecho de filiación, porque él quiere tener un vínculo filial con ese menor. Y en ese lado fue el caso. Ya, bueno, traer a colación la pregunta que tenemos. Bien. Disculpe, Sí. en el caso de conducta deshonrosa, ¿cuál sería la diferencia con la causando imposibilidad de hacer vida en común? Muy buena pregunta. La imposibilidad de hacer vida en común, que ya era la cuarta que nos está faltando para terminar la clase de hoy, ya vamos a adelantarla brevemente, ¿ya? La imposibilidad de hacer vida en común se refiere al comportamiento, ¿no?, dentro del hecho o el ámbito estrictamente matrimonial, ¿sí? Me refiero, la conducta deshonrosa se refiere a una conducta, ¿no?, que no solamente te afecta subjetivamente, sino objetivamente ante la sociedad. Eso te genera la deshonra, una deshonra social, ¿no? ¿Reputación? La reputación que me le llaman, ¿no? Entonces, pero cuando habla de la imposibilidad de hacer vida en común, se refiere al comportamiento in situ dentro de la relación. Ejemplo, ya, voy a contarles un caso, ¿ya? Un caso entre abogados para variar, ¿ya? Estaban casados dos abogados, ¿ya? Pero ¿qué ocurrió? Este abogado, ¿no?, que yo era su patrocinado, estaba de fiscal provisional en Lima. Cuando se casaron, ambos eran fiscales provisionales, ¿ya?, de diferente corte. Ella en Lima Norte y él en Lima Centro, provisionales. Entonces, este fiscal postula una plaza en Madre de Dios, ¿ya?, y obtiene la plaza y se va a Madre de Dios. Bacán, se va. La esposa se queda aquí. Entonces le dice, muy bien, yo voy a venir todos los fines de semana, no te preocupes. Lunes a viernes a la fiscalía, sábado, las semanas que estoy de turno. ¿Ya? Hasta ahí, bonito. Ya, muy bien, el esposo gana muy bien, la esposa también iba a postular a ser ya titular, todo feliz. No tenían hijos. Pero ¿qué ocurrió? La esposa, de la nada, pasa 1, 2, 3 meses, 6 meses, me cuenta él, y comienza a desgastarse la relación. Comienza a llamar, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, mira, me dice, yo normalmente le decía que me llamen en las tardes, conversamos, no hay problema. Pero en las mañanas me comienza a llamar, en las tardes, a la hora del almuerzo, en la noche, a la madrugada, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y me dice, a mí me comenzó eso a incomodar. Comenzó a incomodar la relación. Comenzó a darse una figura de desconfianza en la relación. Pero me dice, yo, normal. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a postular a una plaza para regresar a Lima. Dice, pero
por ahora no puedo. Y así hemos estado un año. Entre cada vez que yo venía me reclamaba, me decía que cómo es posible que yo me haya ido, yo le explicaba que era para mejorar nuestra situación económica. Pero me dice, doctor, yo de verdad, un año me aguanté, me dice. Pero ya estamos dentro del año y medio, y sin casados, un año y medio de matrimonio. Me dice, ¿sabes qué? Yo no aguanto más, me dice. Prácticamente yo me siento acosado, me dice. Me llama todo el día, yo no sé qué haré en su trabajo, me dice. Bueno, la fiscal era fiscal civil era acá en Lima. Entonces me dice, no sé qué hará, todo el día me llama dónde estoy, qué hago, y yo no puedo más, me dice. Yo de verdad, yo no puedo más. Y yo últimamente he hablado con ella, le dije que cambie, mira, podemos conversar, no seas desconfiada, ¿no? Tú sabes que yo trabajo, ha ido a mi centro de trabajo, conoce a mis amigos, conoce al fiscal decano, sabe qué es lo que hago, sabe mis amistades, pero no puedes. Y yo ya inclusive he dicho, mira, ¿por qué no te vas a ver con un psicólogo para mejorar nuestra relación? En un clima de desconfianza no podemos estar. Y la cuestión fue que ya pasaron 2 años y medio y no se da el cambio. Y él me dice, yo ya no podía soportar. Entonces me dice, doctor, ¿podríamos divorciarnos? Me dice. Ya. ¿Ustedes están separados? Bueno, la separación de hecho que habla el código de los 2 años, porque en este caso no habían hijos, me dicen, de manera continua o sumados los tiempos, ¿no? Pero el tema está que él todos los fines de semana está en Lima, ¿sí? Sábado y domingo en Lima, lunes a viernes trabajaba. Entonces digo, ¿sabes qué? Sumando, todavía no está dentro de esta causal. Tienes que esperar. Me dice, doctor, ¿por qué voy a esperarme que un año más? Yo no puedo, yo no soporto esta situación. No soporto más. No se podía contar porque era por trabajo. Es que no se puede, es que el código no es un No distinto. porque ha querido, sino porque quería. Pero es por eso que viene la causal de conducta, mejor dicho, la imposibilidad de servir en común. Sí, porque ella, por más que él le decía, ya no había una forma, ¿sí? Ahora, el tema está que una de dos, ¿no? Doctor, me dice, la otra posibilidad, renunciar a la fiscalía, que regresar a la litigar. Pero tampoco el matrimonio no puede ser una situación en la cual tú vas a frustrar tu proyecto de vida, tus metas y anhelos. Tú te casas con alguien para compartir tus metas, tus proyectos, no para renunciar a tus metas o proyectos. Entonces me dice, yo doctor, yo no voy a renunciar. Ella lo que quiere es que yo renuncie, me dice, y que venga a Lima. Pero yo no puedo, me dice. Yo no puedo. Y yo en estos 2 años, yo viví un martirio. Me llama, no me cree, llama a mi superior, llama al fiscal decano, llama a mis otros compañeros. Y yo no sé qué hacer, me dice. Y lo peor es que no hago nada malo, me dice. Ni siquiera mal motivo, nada. Entonces, yo le planteé 2 posibilidades. La primera, cumplir los 2 años. No, cumplir los 2 años. Y la segunda era demostrar la imposibilidad de hacer vida en común. Ahora, la posibilidad de hacer vida en común principalmente tiene como actividad probatoria o objeto de la prueba las pericias. Así de sencillo. Las pericias psicológicas. Es decir, en esa causa es determinante la pericia psicológica. La pericia psicológica va a determinar que entre las personas hay incompatibilidad de carácter, las conclusiones, incompatibilidad de caracteres, un estado de ansiedad, depresión, los términos que utilizan siempre las pericias psicológicas, y eso hace que sea insoportable que continúen siendo esposos. Es decir, la imposibilidad de ser vida en común se refiere, o sea, tiene como centro la actividad probatoria la relación matrimonial. La relación matrimonial, ¿qué implica? Comprensión, respeto, fidelidad, ¿no? Inclusive, y eso sí ya no es un tema, un caso particular, pero en la jurisprudencia, una causal de imposibilidad de hacer vida en común tiene que ver también con la relación sexual entre cónyuges, porque forma parte de la relación. A ver, vayamos a imaginarnos un supuesto, ¿ya? ¿Qué pasaría, ¿no? Si la esposa pues quiere tener acceso carnal con el cónyuge, pues no sé, pues una vez a la semana, pues, y el cónyuge no quiere, que cansado, dice, no,
Otra semana mejor. O es muy adulto. O es muy adulto, ¿no? ¿Cómo que es muy adulto? Que no sea como el cochino. Ah. Pero es que lo que pasa es una cuestión. ¿Sí? La vida sexual forma parte de la relación matrimonial. Doctor, pero puede darse violación entre cuerpos. Es que nadie dice que tú obligues mediante violencia a la otra al o la cónyuge a tener acceso carnal. Pero la vida sexual forma parte de la relación matrimonial. Entonces, si él o la dice que no quiero tener sexo contigo. Oye, ¿por qué no quieres tener? Porque no quiero. No me gusta, no sé, no me gusta eso, no me gusta lo otro. Eso puede ser una causal de imposibilidad de hacer vida en común. Si nadie dice también, doctor, pero mi esposo quiere todos los días. Bueno, pues hay que comprendernos dentro de la relación. Pues. ¿Sabes qué? Mira, comprende que tengo trabajo, estoy cansado. Nadie dice que nadie te va a obligar. ¿No? Porque ya hablar de obligar o someter al acto sexual a la esposa implica un delito. Yo me refiero que ese comportamiento en la relación puede significar con el tiempo una imposibilidad de ser vida en común. Porque dice, yo me casé con mi esposa precisamente para tener una vida sexual activa. Para eso me he casado. Me he casado para tener hijos. Y si los dos tenemos las condiciones, porque dentro de la relación matrimonial también está la procreación. Y nadie dice la imposibilidad absoluta física. Me refiero a dos personas aptas física y sexualmente. Pero él o ella dice, yo no quiero tener hijos. ¿Pero por qué no? Porque no quiero. Pero mi realización, mi matrimonio era porque yo quiero tener hijos. Pero yo no quiero eso. Y eso puede ser una causal de imposibilidad de ser vida en común. ¿Y si no puede tener? Ese es diferente. Pues. Ese es diferente. Por ejemplo, si yo antes de casarme sabía que mi cónyuge tenía esa imposibilidad y me caso así, ahí sí ni hablar. Si no sabéis diferente. Pues. Ahí sí puede causar de anulación del matrimonio. Se puede anular, claro. ¿Por qué? Porque el fin del matrimonio es la procreación. Y si ella me oculta a mí que no podía procrear y yo me entero después, ¿por qué me oculta esa información? Y si se enteran después de que no pueden, no pueden. No, hay una cuestión. Una cosa es que ella sí sabía. Claro. Es que él o la, ¿qué pasa? Recordemos que para casarnos se nos hacen una serie de estudios fisiológicos, de sangre, una serie de exámenes que tenemos que someternos. Entonces, yo lo que voy es lo siguiente. Una cosa es que yo no conozca la situación, ¿no? Yo no la conozco. Porque como dices tú, si yo no me hubiera conocido, ahora, lo que pasa es que un aspecto físico, ¿no? Es difícil que la otra parte diga, yo no sabía. O por último, en todo caso, la carga de la prueba se invierte y tú tendrías que probar, yo te demando a ti por nulidad del matrimonio, por causar vicio de la voluntad en relación al ocultamiento, ¿no? De la imposibilidad de procreación. Y eso yo pruebo, me ocultó, no me dijo. Ahora, la otra parte, para evitar la anulación, tendrías que probar que esa imposibilidad al momento del matrimonio no la conocía, no la sabía. Pero es difícil. Claro. Entonces, pero el diagnóstico posterior, con fecha posterior. Pero ahí viene pues el tema del peritaje. Es un estudio, ¿no? Pues, ahí el tema atrás está que tú también puedes presentar un peritaje de parte y examinar ya la actividad probatoria sobre el tema del peritaje, ¿no? Pero en puridad, la causal de imposibilidad de ser vida en común se refiere a la relación. Todo lo que tenga que ver con la relación matrimonial. ¿En cuánto tiempo se puede divorciar por imposibilidad de ser vida en común? Desde que tú pruebas la causal. No hay plazo. Doctor, lo que ocurre es lo siguiente. A ver, no hay plazo. La causal de imposibilidad no tiene plazo. ¿Qué significa eso? Yo a los 6 meses puedo decir, yo no puedo soportar más estar con esta persona. No soporto. No soporto. Ahora, pero eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. O la ley, ahora, obviamente, entre yo probar que no soporto a mi esposa, ¿no? O la otra posibilidad que siempre le digo a mis clientes,
en todo caso, esperen sus 2 años y divórciense. Porque en 2 años, es decir, la causal de abandono en 2 años es inmediata. Pruebas el plazo, pruebas mediante un documento fehaciente e indubitable que se produjo la separación de hecho y listo, se acabó. 2 años de ser hijos. Y sin que haya hijos, y se acabó. No, si es que hijos... 4. Ahora, pero en ese caso, pues no. Pero ya si la implica, supongamos, es decir, ojo, en un matrimonio, ¿no?, la imposibilidad de hacer bien común se refiere a la relación in situ, pues, ¿no? Ahora, para yo decir que estoy imposibilitado, esta causal mucho se vincula con esta otra, de violencia física y psicológica, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. La violencia física se refiere básicamente, manifiestamente, a un tema de lesiones. Y la violencia psicológica se refiere a los maltratos u ofensas. Los maltratos, ¿en qué sentido? Básicamente en las expresiones, ¿no?, denigrantes de cualquiera de los cónyuges uno hacia el otro. Entonces, ¿qué ocurre? La imposibilidad de hacer bien en común se vincula mucho con esta causal. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia, principalmente psicológica, es la que origina la imposibilidad de hacer bien en común. Por ejemplo, él o la cónyuge comienzan a referir, manifestar o afirmar ciertas expresiones que afectan no solamente la honra, sino también la imagen, el prestigio, ¿no?, de la propia persona. Me explico. El cónyuge o la cónyuge le refiere frases como: no sabes cocinar, no sirves para nada, no tienes a los hijos, ¿qué haces todo el día? Ese cúmulo de ideas, disculpen, de frases, expresiones, ¿no?, obviamente con el tiempo comienza a calar en la esfera emocional de una persona. O la esposa le dice al esposo: no sirves para nada, no traes dinero, ¿para qué trabajas? Tu trabajo no sirve, no vales nada. Expresiona de esa forma. Ahora, lo que pasa es que la violencia psicológica, ¿no?, siempre va a implicar una conducta de uno de los cónyuges hacia otro para denigrar. Miren, hay un caso, ya para cerrar este tema del día de hoy, un caso concreto y real, es el siguiente. Una persona viene y me dice: doctor, quiero denunciar a mi cónyuge por divorcio por causal de violencia psicológica. Ay, amigo, ¿qué ha pasado? Miren, la verdad, doctor, es que mi esposo tiene una doble vida. Y yo me siento afectada, me siento mal, me siento triste. Yo siento que he fracasado en mi matrimonio. Me siento deprimida, no sé qué hacer. Yo me siento muy mal psicológicamente. Ah, ¿te sientes mal? Sí. Y me han dicho que en este caso yo me siento maltratada psicológicamente. Y yo quiero solicitar la demanda de divorcio por causal de violencia psicológica. Ya, pero le digo: ¿pero tu esposo qué te decía? Mi esposo no me decía nada. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, se va de la casa, llega a las 11 de la noche, a veces no llega a la casa, llega al día siguiente, y yo me siento muy mal. Yo creo que su conducta me está maltratando psicológicamente, porque me siento muy mal. Pero no te dice algo, no te manifiesta cosas vejatorias, ofensivas. Que nunca me dice nada, eso es lo peor. Solamente los fines de semana se desaparece, va por aquí, por ahí. Y yo le digo: ¿sabes qué, señor? En ese caso, ¿usted se siente muy mal? Sí, me siento muy mal. ¿Se siente deprimida? Sí. ¿Me siento triste? Sí. Ya, pero esta situación, el hecho de que usted se siente triste, no es una causa de violencia psicológica. No, pero me han dicho que sí es una... No es una causa de violencia psicológica. Usted se siente mal psicológicamente, no por las expresiones o frases que él manifiesta. Está afectada psicológicamente por la conducta que él tiene, pero no una conducta hacia usted. No es que él a usted le insulte, la agravie, le diga expresiones o frases denigrantes. Obviamente él tiene un comportamiento que le afecta emocionalmente a usted. Entonces el doctor dice: ¿qué causal es? En ese caso es una causal de conducta.
no hay violencia psicológica. Pero doctor, pero me siento mal, sí, me siento afectado. Lo que pasa es que la conducta deshonrosa siempre va a traer como consecuencia la afectación psicológica. Y la conducta deshonrosa trae como consecuencia eso. Porque recuerden que la valoración hay una es subjetiva. ¿Se va a sentir afectado psicológicamente? Claro que sí. Pero, ¿no?, muy diferente es el tema, ¿no?, que el cónyuge o la cónyuge manifieste, declare frases, palabras, expresiones vejatorias, insultantes, denigrantes de la persona. Ahí se configura la causal de violencia psicológica. Ahí recién. Entonces, doctor, que para configurar esta causal, el cónyuge o la cónyuge tiene que realizar una conducta referida que tiene como objetivo a afectarte psicológicamente. ¿Y cómo te afecta? Con las expresiones, con las relaciones. Ahora, en el caso, lo que ha pasado es que el abogado planteó esta causal, porque recién tomó el caso, y el abogado, ahora, la otra parte, ¿no?, ha reconvenido y ha demandado imposibilidad de hacer bien en común. Profesor, la indiferencia también es una forma de... ¿Cómo? La indiferencia, la decide, que no le diga nada, que no le... También es una Pero no es forma violencia de- psicológica, es otra, eso configura otra causal. ¿Sé qué causal es? Imposibilidad de hacer bien en común. La indiferencia, lo que tú me estás manifestando es una causal, pero no de violencia psicológica, sino de la imposibilidad de hacer bien en común. Doctor, ¿y cómo se probaría en lo que es violencia psicológica? Pericia. En caso, si ustedes tienen que mentalizarse una cosa muy concreta. Temas de familia, aspecto determinante de la actividad probatoria, las pericias. Eso es casi en la mayoría de causales en la pericia psicológica. En la mayoría de casos, sí. Bien, doctor, si bien estos son causales de divorcio, ¿cómo quedaría en una unión de hechos? Es que la unión de hecho no hay causal de rompimiento de unión de hecho. ¿Cómo sería en el caso? La unión, lo que pasa es que en el tema de la unión de hecho, lo que hay que probar, ¿no?, es principalmente la vida en común que tienen las parejas. Es decir, mi pretensión es probar el vínculo que yo tuve, si soy varón con una mujer y si soy mujer con un varón, por un determinado tiempo. Punto. Y que tiene por finalidad la declaración patrimonial de los bienes adquiridos dentro de esa convivencia. Nada más. Y hay una declaración judicial, ¿no?, que reconoce dicha unión de hecho. Punto. Ahora, si un juez reconoce la unión de hecho, yo no puedo después, me quiero separar de mi conviviente. Yo no puedo interponer una demanda para disolver la unión de hecho. Yo algo que le digo a los alumnos en tono de broma y para terminar es lo siguiente. Las causales de divorcio en la mayoría de casos generan una indemnización, ¿no?, que implica el rompimiento del vínculo matrimonial o la disolución del vínculo matrimonial. Pero en una unión de hecho, la disolución no genera una indemnización. No hay indemnización. Tu conviviente se va y no hay indemnización. ¿Y por qué no hay indemnización? Porque en el matrimonio, estas causales que hemos visto están referidos a la relación matrimonial que tiene derechos. La fidelidad, el respeto, el servicio común, la procreación, son derechos dentro del matrimonio. En cambio, en la unión de hecho, ¿qué derecho hay? Patrimonial. No hay derecho a la fidelidad, respeto, vínculo. Esa es la diferencia. Y la pericia psicológica que estamos hablando, ¿después del juez o uno de parte? Se presenta de parte y también el juez va a ordenar la decisión de las pericias. ¿Dónde se hace la pericia? En cada corte, ¿no?, hay un equipo multidisciplinario de psicólogos. En Lima Norte, Lima Sur. Violencia psicológica no se puede considerar que en ningún caso, cuando es omisión, cuando dejas de hablar a una persona, la indiferencia, no le dejas de hablar, no la saludas, nada, y vives bajo el mismo techo. En ningún caso, así sea, por ejemplo,
una demanda de violencia familiar de madre a hija no procede como, no es tomada en cuenta como violencia familiar, indiferencia. No, es que recordemos algo, la violencia es acá entre cónyuges. No, pero... Supongamos que mi esposa maltrata a mi hija constantemente, psicológicamente. ¿Ya? Es decir, yo afectado directamente no estoy. Yo no puedo reclamar violencia, causarle... Yo me quiero divorciar porque no soporto que tú maltrates a mi hija. ¿Ya? Yo no puedo demandar violencia psicológica. Yo lo que sí podría demandar es imposibilidad de hacer vida en común. Porque yo no puedo seguir con una persona que maltrata a mi hija. Doctor, pero no, en el caso, aparte de divorcio, una madre a una hija nada más. El tema de violencia familiar lo vamos a ver también en el curso. Pero no es cosa de la omisión ni diferencia, tampoco tomar en cuenta ahí. Es que lo que pasa es que la violencia implica una conducta activa. Entonces la indiferencia no cuenta como, tampoco en este caso. No, como violencia psicológica No cuenta. no cuenta. Porque en el caso que les he planteado, ¿no? Hay una sentencia de violencia familiar ya, que en la cual mi patrocinada, la demanda salió infundada por violencia familiar, maltrato psicológico. Por ella se decía, no, porque no me atiende, no me habla, no, pero la conducta de violencia implica una conducta activa, no homicidio. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos. Sí. Lo recibo más bien ahí.